Muy buenos días, compañeros y licenciado presente. Nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a hablar sobre la NIA 700. Que el nombre de esta NIA es la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta norma nos indica la responsabilidad que tiene el auditor al emitir un informe de acuerdo a los acontecimientos y las circunstancias en las que se realiza el procedimiento de auditoría. De acuerdo a la opinión que se deberá usar al hacer el análisis de los papeles de trabajo, esta norma también abarca la opinión modificada y la diferencia que hay en la estructura que se debe presentar al terminar la auditoría dando una opinión modificada. Tenemos los tipos de opinión. Los tipos de opinión son tres, que son opinión con salvedades, opinión desfavorable y abstención de opinión. Para establecer qué tipo de opinión se debe dar, se tiene que estudiar la naturaleza por la que se emitirá ese tipo de opinión, la opinión modificada, y también se debe analizar si los estados financieros tienen incorrecciones y verificar que se tenga la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar la opinión sobre todo, tener claro el juicio que nosotros como auditores tenemos que dar y los efectos que estos errores tienen en los estados financieros. Tenemos el objetivo. El objetivo de esta norma es expresar con claridad una opinión modificada siempre y cuando se obtenga la evidencia suficiente que los estados financieros tienen errores e incorrecciones materiales, y dar una opinión modificada si no se obtiene la evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros que la empresa nos entregó estén libres de errores. A continuación los dejo con mi compañera. Para continuar con los requerimientos de la NIA 705, nos indica cuáles son las situaciones en las que se requiere una opinión modificada. En el párrafo 6 de la norma nos indica que el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando se den las siguientes situaciones. Eh, Cuando concluya que sobre la base de evidencia de auditoría, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Para llegar a esta conclusión, el auditor debe evaluar distintas situaciones. Por ejemplo, la naturaleza de las incorrecciones materiales, la adecuación y la aplicación de las políticas contables que ha seleccionado la compañía y que estén de acuerdo al marco de información financiera aplicable. De igual manera, la idoneidad o adecuación de la información revelada en los estados financieros. Y asimismo, la naturaleza de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para determinar el tipo de opinión, como ya bien nos mencionó la compañera, existen tres tipos de opinión modificada. ¿Sí? Cuando el auditor emite una opinión con salvedades, se puede dar cuando haya obtenido evidencia auditoría suficiente y adecuada y a pesar de eso concluya que las incorrecciones, ya sea individual o de forma agregada, son materiales, sin embargo no son generalizadas para los estados financieros. O cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión, sin embargo concluya que los efectos o los posibles efectos sobre los estados financieros de estas incorrecciones podrían ser materiales, aunque no son generalizadas. Cuando el auditor emita una opinión desfavorable o adversa, cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, ya sea individual o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. Y se emitirá una denegación o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales. En algunas situaciones extremadamente poco frecuentes, que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluirá que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres de los estados financieros, no es posible formarse una opinión sobre los mismos, debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. A continuación los dejo con mi compañero Daniel.
Buenos días a todos. Eh, Vamos a continuar hablando sobre la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Pues ya como anteriormente hemos platicado con nuestra compañera Jocelyn sobre qué significa o qué se requiere en cada tipo de opinión, vamos a comenzar hablando sobre la estructura como tal. En la opinión del auditor, cuando este modifique la opinión, la opinión deberá llevar como título opinión con salvedades, opinión desfavorable, eh, o ya sea abstención de opinión, independientemente cuando se modifique y el motivo del que sea. Cuando se emita una opinión con salvedades, esto va a ser porque existe una incorrección material en los estados financieros y el auditor manifestará que en su opinión, para los efectos o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión. Cuando emita una opinión desfavorable, exprese esta opinión, el auditor manifestará que en su opinión o debido a la significatividad de las cuestiones o cuestiones descritas en el párrafo del fundamento de la opinión desfavorable, que incumpla cualquier situación de acuerdo al marco de información aplicable de la compañía. Y cuando abstenga la opinión es porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada y manifestará que no se podrá expresar una opinión sobre los estados financieros debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones que llegaron a formarse, o mejor dicho, a denegar la opinión. Estas situaciones se van a explicar en el párrafo del fundamento de la opinión. En el párrafo como tal del fundamento de la opinión, el auditor expresará y explicará cualquier cuestión al que llevó a modificar la opinión. Y el título de este párrafo va a depender del tipo de opinión que va a dar. Por ejemplo, si va a dar opinión con salvedades, pues el título de este párrafo va a ser fundamento de la opinión con salvedades o fundamento de la opinión desfavorable, o ya sea pues el fundamento de la denegación de la opinión. La descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros, incluirá este párrafo indicando indicando una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs y la emisión de un informe, y otra declaración de que aun cuando las cuestiones o cuestiones descritas en la sección del fundamento de la denegación de la opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada sobre la que expresar una opinión. Y por último, pues también expresar una declaración de que el auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requeridas por las NIA, específicamente la NIA 700. Por último, las consideraciones cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. También deberá agregar, aquí hay que tener un cuidado si hay disposiciones legales o reglamentarias que lo requieran o no, de que cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección de cuestiones clave de auditoría, pues ya se está denegando o absteniendo de opinar el auditor y para el efecto, entonces no es necesario agregar este párrafo de cuestiones claves. Podemos continuar. Y por último, el último requerimiento de la NIA 705 es la comunicación de los responsables del gobierno de la entidad, que en este caso, pues cuando el auditor concluya que tenga que modificar la opinión sobre los estados financieros, pues deberá comunicarlo de forma oportuna a los responsables del gobierno de la entidad. Esta ha sido la exposición de la NIA 705. Muchas gracias por su atención.